¿qué es lo que pasa, licenciado? Esos contratos de alquiler que hacemos los propietarios con inquilinos no tienen ninguna validez a la hora de... Sí, Pablo, tienen validez porque en virtud del contrato, el incumplimiento del contrato es que se desaloja. Lo que pasa es que en el asunto de alquiler, el asunto se resuelve es cuando se está alquilando, no es en el futuro. Cuando uno está alquilando una propiedad, Pablo, tiene que ser solvente quienes están alquilándolo, pero más solvente debe ser el garante. Entonces, si nosotros le alquilamos insolvente, esas van a ser las consecuencias. Si nosotros alquilamos sin un garante, esas van a ser las consecuencias. Porque si existiera un garante, el garante se convirtiera en abogado tuyo, porque recuérdate que el garante, dice el artículo 2011 del Código Civil, que va a pagar en caso de que no paga el deudor principal. Entonces, esa tremenda deuda, quien la va a pagar es el garante, y él sabiendo eso, él es el que va y te la saca de la casa. Es decir, que el que alquila mal, esas son las consecuencias. Pero yo he leído, licenciado doctor, que iban a haber una modificación, que había una propuesta de una ley inmobiliaria, creo que se llamaba. ¿Usted la ha leído, la ley? Habla como que eso estaba incluido dentro. ¿Lo del garante? No, lo del... Sí, claro, es que el desalojo existe y ha existido siempre, Pablo. Lo que pasa es... Pero no ese proceso. Es que el proceso es largo porque ella se ha defendido en todas las instancias, porque recuérdate que en el 2014 nosotros tuvimos una sentencia y si ella apeló, ¿qué va a pasar? Tenemos que conocer la apelación y si ella después de apelación perdió, tenemos que ir a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, respetando el debido proceso, el debido proceso de ley es que ha durado el tiempo que ha durado porque ella ha apelado y ha ido a todos esos sitios. Pero, por ejemplo, en otros países, y eso lo hemos hablado usted y yo, en otros países se da que... No, los Estados Unidos te sacan a los 45 días, los Estados Unidos te sacan. Te sacan sacado, el Estado te garantiza eso. Claro, te sacan en los Estados Unidos. Aquí no. Aquí, cuando una persona inicia un procedimiento de desalojo, ha empezado el camino extenso a algo interminable. Alguien me dijo una vez, bueno, es mejor que tú le pagues a la gente para que se vaya que meterte. Y es verdad, en ciertos momentos ha sido así. Para que se muden. Sí, claro. Para que se muden. Mire, yo sí, pero si la gente la cogen, Pablo, porque hay gente que tú le pagas los 3 meses para alquilar en otro sitio de depósito y le pagas la mudanza y te sale mucho más barato, eso es correcto. Sí, claro, porque yo he perdido 6 años de... 6 años y cuánto la sentencia dicen de pago. Y entonces después la sentencia, ¿dónde quién la va a ejecutar? Sobre un insolvente que no tiene con qué caerse muerta. Sí, es un tema. Dice, el Ministerio de Hacienda debe depositar el dinero de depósito de la casa para protección del dueño. No, la ley lo que exige, la ley lo que exige es que el propietario debe depositarlos en el Banco Agrícola. Los depósitos. Sí, los depósitos, claro. En el Banco Agrícola. Que yo no entiendo el por qué el Banco Agrícola. Eso es una forma de ayudar. Sí, eso es una forma de incentivar. Sí. Porque los depósitos hay que depositarlo en el Banco Agrícola para poder empezar el desalojo. No lo empieza si no ha depositado el dinero del Banco Agrícola para darle legalidad a lo que establece los cánones legales, la ley. Lo que establece la ley es que antes de iniciar hay que depositar los depósitos en el Banco Agrícola. Me preguntan si yo me separé de mi pareja, pero, o sea, me casé y me separé de mi pareja, pero no estamos divorciados oficialmente y él vive fuera del país y tiene años que no viene. ¿Cómo puedo divorciarme para casarme de nuevo? Fácil, por lugar desconocido. Si ella sabe dónde él vive, se le notifica ya en la dirección donde él vive, vía fiscalía, y la fiscalía vía cancillería, y allá el cónsul dominicano le notifica para garantizar esos derechos. Eso dura de 45 a 2 meses que le llegue la citación, te la devuelvan para atrás y está el procedimiento de divorcio. Ahora bien, si ella no sabe dónde la persona vive, entonces hay lo que se llama un divorcio por lugar desconocido. Hacer el procedimiento que establece la ley 306-06,
donde te tiene que publicarlo en el periódico, notificárselo a la fiscalía, notificárselo en el ayuntamiento, porque se presume que la fiscalía y el ayuntamiento saben de dónde todo el mundo vive y ya se llenó el voto, porque lo que se tiene que garantizar es que él haya sido citado de acuerdo a la ley. Y la ley establece que si está fuera del país se debe hacer vía fiscalía, cancillería y consulado del país, de consulado dominicano en el país que él esté. Ya se citó, entonces viene para atrás y ya se llenó el voto de la ley ahí. Pregunta Claudia Enrique, ¿y aún es legal cobrar 3 depósitos y perder uno? Es que eso no es una ley. Es que no es eso, es que eso es convencional. El perder uno es uno de comisión que la gente cobra, como yo venderte un carro de otra persona y cobrar una comisión. Porque por ahí hay mucha gente que son comisionistas de otras cosas. Son comisionistas, entonces esa gestión que se hace de ese negocio también se gana una comisión, pero fueron las partes que lo acordaron. No fue porque nadie quiso imponer, porque tampoco la ley lo dice. La ley no lo dice porque es un acuerdo entre partes. Sí, así es. Aunque el que paga los depósitos no se deben ver afectados. Los depósitos no se deben haber afectado, los depósitos no. Pero lo que se pone es un mes de comisión. No, pero, por ejemplo, si yo tengo un apartamento y lo estoy alquilando y el licenciado Volques es corredor o es intermediario de la venta, yo se lo doy a él el apartamento y el que alquila tiene que darme un mes por adelantado y 2 depósitos. Entonces, yo como propietario le debo pagar con un acuerdo previo que he hecho ya con el licenciado Volques, le pago un mes de eso. No es así, Pablo, no es así. Es que me da 3 meses. De esos 3 meses, hay uno que es de comisión que no tiene que ver contigo. Esa comisión la paga el que está alquilando. Lo que sí que usted dice con relación a esa parte es cuando las partes acuerdan 3 meses. De esos 3 meses, hay 2 de depósito y se pone uno siempre por adelantado. Es decir, que hay un mes por adelantado pago. Pero el de comisión no tiene que ver con eso. O sea que se 4 y casi siempre se ponen 2 y uno de comisión, pero dentro de esos 2 hay uno de depósito y uno que es por adelantado. Ok, pues mire, yo entendía que era 3 y uno por un mes adelantado que se le da al corredor y los otros. No, porque el dinero tuyo no debe ser afectado, del propietario no debe ser afectado. Quien siempre paga la comisión es el que va a alquilar, no el propietario. El que va a alquilar. Dice Claribel Pérez, 2 personas mayores se separan y la señora no trabaja, quedando sola en la casa. ¿Tiene el señor que mantenerla o pasarle mensualidad siendo pensionada? No, la ley aquí en República Dominicana no lo establece. En Europa sí, pero aquí no. Aquí yo no tengo que mantener mujer. Yo a quien tengo que mantener, que la ley me exige y es rígida, es a los menores de 18 años. Menores de 18 años o un hijo mío que sufra de una incapacidad. Sí. ¿Y las pensiones también entran dentro de los procesos de decisión? No, eso es un bien propio, igual que los bienes de la lotería. Eso pasa a ser bienes propios, igual que los bienes de lotería y las liquidaciones de los trabajos. Las prestaciones laborales, esos son bienes. ¿Cómo así lo bienes? Si te sacaste un premio de la lotería, eso es un bien propio. No, ese no se divide. El de la lotería, las prestaciones laborales y lo que son herencias, esas no se dividen, eso cae en lo que son bienes propios. Por lo que te digo ahorita, que hay bienes propios que son del hombre, bienes propios que son de las mujeres y bienes que son comunes. Ok, mira qué interesante. O sea, que si yo me no, eso es tuyo, eso no entra en partición. Bueno, mi hermano vendió un carro y la persona que compró no ha hecho el acto de venta. ¿Cómo él se descarga? Bueno, el hermano de él cometió un error porque la forma de descargarlo es con el contrato de venta y a depositarlo en impuestos internos para que le salga cuando una oposición al otro, para que no renove la placa hasta que no se haga el traspaso. No puede descargárselo si no hay contrato de venta. Es un peligro, señores, vender un vehículo y no hacer el traspaso o descargárselo en impuestos internos. Recuérdate que todo lo que pasa por ese vehículo es culpa del propietario.
Recuérdate que si ese vehículo tiene un accidente, todo lo que pasa es del propietario, por lo que establece el artículo 1382 al 1386 del Código Civil, la responsabilidad sobre la cosa inanimada. Eso es importante. ¿Qué dice esto? Todo hecho del hombre que causa un daño a otro está en la obligación de pagar porque la culpa sucedió. Entonces tú no eres responsable sino por tu hecho, sino por las cosas que están bajo tu cuidado, y el vehículo se considera una cosa. ¿Sabe que eso es muy común y que la gente a veces compra propiedades, viviendas, armas, compra muchas cosas y no hace ese proceso de traspaso? Y eso es un peligro, como bien usted explica, porque el caso de un accidente y demás, pero también hay propiedades que si no han hecho la transferencia y la persona se muere. El inmueble es esa inmobiliaria. Sí. Pero esa es más peligrosa todavía porque he visto personas que han comprado un inmueble, pusieron el título debajo del colchón y no hicieron el traspaso. Quien le vendió a él tenía deudas y cuando voy a cobrarte, lo primero que yo investigo que está a nombre tuyo en impuestos internos o en la jurisdicción inmobiliaria. Se encuentran que ese inmueble sigue a nombre de esa persona todavía. Entonces, a quien ellos le deben, le embargan la propiedad, o se la embargan y después desalojan a su propio propietario de ahí. Yo he visto casos que son horribles. Porque el dominicano no está muy impuesto a hacer las cosas correctas en cuanto a pago de impuestos. Sí, porque tiene un valor, tiene un precio. Un 3% si se hace el traspaso inmediatamente. Si es $1 millón, tiene que pagar 30,000 pesos de impuestos. O sea que sí, pero es que mucha gente no le gusta ese. Pero Pablo, el que dio $1 millón por un inmueble puede buscar 30,000 para poner la cosa a nombre de él. Claro. Y además lo que se estila es que si cojas un préstamo, pidas el dinero. El banco no le entrega la cosa si no se hace el traspaso ahí mismo. Eso está contado en el préstamo. Sí. Porque el banco sabe las consecuencias. Sí. Además que está grabado. Claro, porque el banco tiene intereses a partir de ese momento ahí. Claro, no, hasta que no salga el título. Y hay muchos casos así, como usted dice, de personas que... yo conozco casos de personas cercanas a mí que le ha pasado eso, que nunca hicieron el traspaso y las consecuencias fueron horribles de un inmueble que compraron en $3,5 millones de pesos. Y mira quién era que le hizo el embargo. Le hizo el embargo a quien se lo vendió un empleado porque le trabajó y no le pagó. Un empleado del demandó y cuando demandó ya tenía su sentencia y la ejecutó sobre ese inmueble que él ya había vendido, pero la dueña no hizo el traspaso. Cuando una persona demanda a otro por este tipo de situaciones y embargan, aunque el monto no sea, el monto de esa propiedad no es lo que le debía, pero en ese embargo todo se le queda a este. Lo que pasa es, Pablo, que yo estoy embargando por un crédito cierto, líquido y exigible. Al yo estar embargando por el crédito, por eso usted ve que casas de $2 millones de pesos, la persona la pierde debiendo 300,000, porque yo estoy ejecutando sobre una deuda. Porque recuérdate que cuando te embargo, yo tengo que llevar la cosa a pública subasta. No es que yo me quedo con ella como embargante. No, yo tengo que llevar al debido proceso y el debido proceso es que después que te embargo la propiedad, en la casa, yo te la embargo, pero yo no te saco de la casa inmediatamente. Yo te la embargué, yo te le puse en la jurisdicción inmobiliaria una hipoteca judicial. La convierto luego en una hipoteca ya general y procedo a embargarte. Entonces eso vamos a llevar la cosa a pública subasta en un tribunal, al mayor postor y último subastador. Recuérdate que yo llevé un debido proceso donde yo publiqué eso en el periódico, donde tú tienes conocimiento de todo lo que está pasando porque te mando lo que se llama mandamiento de pago. Entonces te cito al tribunal y el tribunal ese día se va a vender en una audiencia de pregones. ¿Sabe lo que es pregones? Una audiencia de pregones. ¿Te acuerdas de las mujeres que andan por los barrios vendiendo? Son pregoneros, que eso tiene su origen en España. En España, si era que se llamaban pregoneros. Entonces, en el tribunal se vende en pública subasta. Ahora, no aparecieron personas subastadores, entonces me la adjudican a mí como acreedor.
Wow. Se han perdido mucho. ¿Usted sabe quiénes son muy criminales con eso? ¿Cómo se llaman? Las asociaciones. Las financieras. ¿Eh? Las Oh, financieras no. también. Esas empresas. No, que no, son criminales, porque recuerda que hasta con los intereses son criminales. No es lo mismo cuando una financiera, cuando es un banco o una asociación. ¿Y por qué una financiera tiene la capacidad de en 2 o 3 meses quitarle una propiedad? Sí, porque recuerda, Pablo, porque esos son negocios que no son formales, son negocios que no son formales. No es como un banco, que el banco se cuida y lleva el debido proceso. A veces la financiera te quita la propiedad y a veces te devuelve si te queda algo. O sea, ellos hacen un procedimiento que no es el... ¿Y qué tan importante, licenciado, qué tan importante es, entrando un poco en el tema de los contratos, qué tan importante es tener un abogado, a alguien de confianza, un abogado de confianza, que le oriente para leer los contratos y para saber si estos contratos pueden ser dañinos o nocivos o leoninos, como es el término legal que se dice, Lo que pasa es, Pablo, que sí debe tener un abogado, pero un abogado que maneje la materia, porque recuerde que los abogados están en especialidades como los médicos. Entonces no es tener un abogado, es tener un abogado especialista en el tema que se va a tratar en ese momento. Por ejemplo, para que vean los contratos, un abogado civilista que sepa de contrataciones. Entonces eso es importante, porque a veces nos preguntamos dónde es que hay que firmar. Y cuando el préstamo es en el banco nos deja hasta con una rayita azul para que vea dónde tenemos que firmar. Y como borrego firmamos y no sabemos las consecuencias. Porque el contrato es la voluntad entre las partes. En Francia dicen que es la ley entre las partes, el contrato. Y luego que usted firma un contrato, licenciado, eso ya no hay forma de que... Bueno, depende si es con una prestadora de servicio y es un contrato leonino que violenta principios constitucionales, entonces podemos argumentar la ley de proconsumidor, la de la protección al consumidor. Si la ley si las cláusulas son leoninas y la forma... hay que ver cómo se firmó ese contrato, Pablo, porque hay vicios del consentimiento, donde el consentimiento puede estar viciado en un momento determinado, dice el artículo 1108 del Código Civil. Dice Vida August, dime si se puede una constructora embargar por pago de mantenimiento. Sí, bueno, la constructora no, sino el consorcio de propietarios que son los que llevan el mantenimiento. Para embargar, eso debe estar constituido, como dice la ley, en un consorcio de propietarios. La constructora no. Lo que pasa es que la constructora es que tiene ahí el mantenimiento, pero eso es un asunto del consorcio de propietarios. La junta constituida, porque cuando ellos embargan, es el mismo procedimiento que le dije, como si fuera una deuda normal, y ese es más criminal y más rápida cuando se trata de la ley de condominio. Sí. La ley de condominio, que es una fuerte, ese es fuerte, con esa no se puede jugar. Muy fuerte, sí. Sí, esa es muy fuerte. Y esa o sea, hay mucho tema de respeto de espacio, sí. Esa ley es fuerte, aunque es muy vieja, pero es una ley fuerte. E incluso hasta por 200,000 pesos de mantenimiento, tú puedes perder tu apartamento. Si ellos llevan el procedimiento como establece la ley, lo llevan a pública subasta y eso es mortal. Sí, esa es la ley de condominio. Lo que pasa es que, recuerde, y Vida August, te hago este comentario, yo sé que el licenciado me va a apoyar, que cuando tú contratas una empresa para dar mantenimiento a tu edificio, o sea, estamos hablando de que es una decisión que previamente, exacto. Previamente todos estuvieron y le dieron esa facultad, le dieron esos poderes, incluso a quien se embargó también votó en esa asamblea. Así es. Y eso es importante saberlo, porque muchas veces está esa confusión. Y por eso es que son capaces de tumbarte hasta los servicios, ¿verdad? Los servicios, o sea, hay un problemita, Pablo, y es que uno de los servicios que no se pueden tumbar ya establecido por sentencia del Tribunal Constitucional es el que tiene que ver con el asunto de los servicios de agua. Es indispensable, ya no se le puede cortar el agua como se hacía antes a un apartamento, no se le puede cortar el agua a un apartamento
porque no estén al día, porque ese es un derecho humano, un derecho fundamental que está protegido por la Constitución. Tú puedes hacer el cobro, pero no cortar esos servicios. Licenciado, tengo dos preguntas que son mías estas, que la tenía ahí guardadita para usted. Y hay dos letreros que vemos frecuentemente, dos anuncios que vemos frecuentemente en diferentes lugares, que quiero saber si son legales. Uno es, nos reservamos el derecho de admisión. Sí, el derecho. Puede ser de admisión a un sitio. ¿Puede una persona no ser permitida en un espacio? Y eso no, no es legal porque hay discriminación. Al ver discriminación, entonces hay una violación a la Constitución. En cuanto a esa parte, no se puede, porque eso es discriminación y la discriminación es un derecho humano, es un derecho fundamental en la protección de un derecho. Entonces, si hay una discriminación, tú puedes incluso demandar porque no te dejaron entrar a ese lugar. Sí, naturalmente, si es un lugar público, naturalmente, si es un lugar público. Si es un lugar privado. Si es un lugar público o privado, quiere decir, cuando hablamos de lugar público, una discoteca es un lugar público, Pablo. La discoteca está como un lugar público donde vienen personas a consumir. Yo te digo, si es un lugar donde está tu casa y cosas así, es privado. Pero si es una discoteca, eso es un lugar público, porque no estamos hablando de público cuando las cosas son del Estado. En este caso es cuando es un lugar donde pueden venir y accesar personas, ya sea por un pago o por un espectáculo que hay ahí. Eso es importante porque se ha dado mucho y eso ha traído consecuencias en personas que no han podido entrar. Y eso es discriminación. Entonces, discriminación, sí. Se habla de discriminación. La otra es, no somos responsables de robos y daños a su vehículo. Eso está correcto. Eso lo pone cuando uno va a un parque. Eso está correcto. Eso está correcto. Eso está correcto. Eso es un contrato de adhesión. Ese es un contrato de adhesión que usted firma cuando usted deja el vehículo ahí. ¿Sabe por qué, Pablo? Está correcto y yo estoy... Pero la Suprema... Sí, disculpe, pero la Suprema... en el caso de la persona pública que conocemos, pero oye lo que pasa, Pablo. Sí. Pero lo que pasa es que en ese momento a ella le dieron un ticket. A ella le habían dado un ticket. Es decir, que si le dieron un ticket, significa que ella entró a ese lugar y dejó el vehículo. Y si para salir en su vehículo, alguien te tuvo que dar el ticket. Porque tiene que demostrar el ticket. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando usted lee el título que usted me está diciendo que no somos culpables de los robos al vehículo. Una cosa es el robo del vehículo y una cosa es el robo a lo que está dentro del vehículo. Son dos cosas diferentes. Si te das cuenta el letrero dice robos a las cosas que están dentro del vehículo. No somos responsables. Somos responsables de la propiedad Dentro del vehículo. Y verdaderamente, Pablo, yo no puedo ser responsable como tienda o como centro comercial de lo que está dentro del vehículo. ¿Por qué? Porque eso yo no tengo la seguridad que eso estuvo dentro del vehículo. Inmediatamente a una persona le abren el vehículo, dice que tenían una pistola, que tenían 200,000 pesos ahí dentro. ¿Y cómo yo pago 200,000 pesos de algo que yo no tuve el control ni dirección de eso? Ahora, ¿usted quiere que yo le pague? Okay. Tiene cosas útiles en el vehículo, llévelo a recepción y deposítelo ahí. Si de ahí se pierde, es otra cosa. Porque una cosa es el robo del vehículo y una cosa es los daños y robos dentro del vehículo. Qué interesante. O sea, que mire, por esa parte yo no la había pensado, pero si es el vehículo, entonces sí yo tengo... Tiene reclamo. Pero Pablo, pero te has dado cuenta que en esos lugares hoy en día no te están dando ticket por esa situación. Te están dando ticket en la plaza, en algunas plazas, como una que está en la Kennedy y otras que te dan un token que usted paga cuando sale. Es así, pero las plazas, el centro comercial que robaron el vehículo aquel y otras plazas comerciales de esa naturaleza ya no están dando ticket. No están dando ticket. Usted entra como Pedro por su casa y se parquea allá adentro. ¿Por qué? Porque si usted me da un ticket a mí, está asumiendo el compromiso de que yo entré en un vehículo, y esa es mi prueba, mi mayor prueba, de que yo entré en un vehículo y para yo salir de ahí adentro, yo tenía que entregar el ticket. Por eso usted está viendo que en algunas plazas de esa naturaleza o algunos supermercados o lugares
así, no están dando el ticket como antes se puso de moda de dar siempre el ticket. No, no, el ticket no lo están dando por esa razón. Ya, qué Por esa razón. O sea, es una forma, ya no está No, dando el ticket, no tengo compromiso. pero una forma de decir, yo no sé, porque yo no sé. Yo no tengo el control de eso, pero si te doy el ticket, sí tengo el control que entraste con un vehículo. Mira qué interesante, mira, cada día se aprende algo nuevo y qué bueno. Dice Morel, quiero hacer un préstamo en un banco, debo leer muy bien lo que voy a firmar y qué debo tener en cuenta. Bueno, yo te respondo esa, claro que debes leer. Siempre tiene que leer porque las consecuencias todo el mundo sabe, pero más que consecuencias ella lo que debe estar segura que puede pagar. Porque si paga bien, no importa la letrica o lo que esté escrito, como quiera todo sale bien. Pero es bueno siempre, leerlo, siempre hay que leer. Yo me acuerdo que cuando mi madre era directora de Proconsumidor, uno de los pleitos más grandes que ella tuvo era con los contratos de adhesión, que son estos contratos que ya están establecidos, que una de las partes es la que dice... Se adhiere a la voluntad, dicen algunos, se adhiere a la voluntad, el débil se adhiere a la voluntad del más fuerte. Así, ella peleó mucho, me recuerdo que eso fue un pleito muy fuerte, porque la superintendencia de banco en aquel momento decía que ella era la superintendencia que tenía que regir, se oponía totalmente hasta que tuvo que ceder en ese momento. Sí, se opuso totalmente al tema de los contratos de adhesión, que lo revisara Proconsumidor. ¿Qué se buscaba con esto? Que Proconsumidor validara de que ese contrato tenía las cláusulas que tenía, no eran leoninas, no tenían cláusulas abusivas. Abusivas a los consumidores, porque estos son contratos, señores, que usted tiene, si usted quiere servicio, exacto, no lo tiene, no lo tiene el servicio. No lo tiene. Por ejemplo, las telefónicas, el agua, la luz. El agua, la luz, o sea que esos son contratos. Entonces es bueno leerlo, pero esos contratos así que son de adhesión, ¿cómo se llaman? Es sí o exacto. Sí. Dice aquí, Aracena dice, si le debo a un banco y me declaro en bancarrota y quiero hacer un acuerdo de pago, ¿es lo que yo diga que puedo pagar? Y yo apoyo esa pregunta. Aquí se declara uno se puede declarar en bancarrota. Sí, hay un procedimiento, pero no es bancarrota porque yo diga que yo estoy en bancarrota. Hay un procedimiento que ahora está del 2015 para acá, que es la ley de bancarrota. Entonces, la ley de bancarrota, vamos a ver el procedimiento y es para lo que usted tiene, quitárselo y pagarle a todo el que usted debe de una manera que se administra. Pero no es bancarrota como la gente cree que yo me declaré bancarrota. No, hay un procedimiento de ley que dice a partir del 2015 cómo es el procedimiento de bancarrota. Porque si usted se declaró en bancarrota, le van a quitar lo que usted tiene, va a ser administrado por lo que nombre el tribunal y se le va a ir pagando a los deudores que usted tiene. Esa parte, él dice que sí, que él quiere hacer un acuerdo de pago si es lo que él diga que puede pagar. Mira, eso depende, porque si, aunque dijeron en el pueblo mío que el que no tiene nada ya pagó. El que no tiene nada ya pagó. En Duvergé dicen así, el que no tiene nada ya pagó. Ya pagó. Pero sí, tiene que hacer un acuerdo. Puede llegar los bancos están prestos a esto, obviamente eso te va a afectar tu crédito y tú tienes que hacer propuesta al final. Los bancos al final lo que quieren es que tú le pagues de alguna forma u otra. Así es que eso la ley de bancarrota, Pablo, la ley de bancarrota es la 141-15. 141-15, sí, de reestructuración y liquidación. Sí. Lo voy a buscar para ver, a ver qué dice. Dice Jacqueline Ramírez, bueno, si en un terreno que uno compró y no cercó por completo, en los metros cuadrados alrededor, otras personas compran y construyen utilizando algunos métodos de la propiedad, ¿se puede reclamar siempre y cuando esté deslindado? Siempre y cuando esté deslindado, porque si todos somos copropietarios de un inmueble, no sabemos cuál es la propiedad de nosotros ni cuál nos corresponde a nosotros. Siempre y cuando está deslindado, el GPS va a tirar los puntos y va a decir que esos metros son tuyos. Y obviamente que también tenga la propiedad. Que tenga un título, que tenga su título. Para eso claro, que esté deslindado, no que esté saneado, sino que esté deslindado. Porque si estamos todos en carta constancia, somos copropietarios todos de la misma propiedad. E incluso he visto casos, Pablo, donde van vendiendo y hay más títulos que tierra.
Claro, hay título que casos que tierra. hay más títulos que tierra porque solamente cuando se deslinda es que se sabe cuál es la propiedad y cuáles son el metraje y la porción de cada quien. Eso de carta de constancia todavía se La está ley utilizando. 108-05 establece que las cartas constancias tienen que desaparecer en un plazo de 10 años. Todavía falta tiempo, pero ya están desapareciendo porque si tú compras una propiedad y no está deslindada, no puedes hacer el traspaso. Se te hace un único traspaso, pero después que se vuelva a vender o se vuelva a hacer, no se hace si no está deslindada la propiedad, porque el objetivo general de esa ley es acabar con la carta constancia. Sí, pues la idea es eso, porque la realidad es que hay mucha gente que tiene Exacto, posesión de los bienes, pero realmente no, legalmente no son de exactamente. ellos. Y ese es un proceso que conlleva. ¿Qué tiempo lleva ese proceso de esta persona que tiene posesión de una tierra, que todo el mundo sabe que es de ella por posesión, para sacarle un título? Bueno, hay que saber si si esta tierra tiene título o no tiene título. Si no tiene título, entonces se va a hacer un saneamiento. ¿Quiénes tienen derecho a reclamar en ese saneamiento? El Estado, la persona física y la persona moral. Vamos a ver si tiene un tiempo público, manifiesto, que todo el mundo sabe que ella está ahí, que ella es la que tiene esa posesión. Tiene que buscar un agrimensor y el agrimensor va a hacer entonces lo que se llama va a hacer el plano y todo lo que tiene que ver, y entonces se va a celebrar la audiencia, esa audiencia que se llama audiencia de conocimiento del saneamiento, si no tiene título la propiedad. Eso a veces vemos en propiedades que dice, esta propiedad se está Claro, porque la ley lo dice, Pablo, la ley lo dice. Cuando ustedes ven ese letrerito, dice el número de expediente, dice cuál es el agrimensor. ¿Por qué? Porque la ley te está haciendo una publicación de un hecho, de un acontecimiento que está sucediendo. Y recuérdate que eso es para que todo el que tenga interés pueda ir y oponerse si procede la oposición. No es que se pone ahí para que no, es para que todo el mundo debe dársele el voto a la ley de la publicación, de que todo el mundo sepa que esos trabajos se están haciendo. Ese letrero que se ve ahí, en muchas casas lo vemos, en muchos solares los vemos. Ese es el objetivo. Eso es una publicidad. Y el objetivo de esa publicidad es que quien tenga interés, porque es posible, Pablo, que se esté haciendo eso y no sea real como se está haciendo. Entonces la ley exige que se tiene que hacer esa publicidad. Por último, de mi parte, licenciado, la parte de estos casos de tierras con títulos de hace muchos años y que han sido invadidas y que hay personas que tienen años viviendo ahí, pero tienen un título, realmente tienen un título que está registrado. Lo que pasa, Pablo, que esas tierras un día no tenían tanto valor y con el tiempo han pasado 30, 40, 50, 60 años y los herederos y todo el mundo ahora han pasado carreteras y calles por ahí y ahora eso tiene un valor inmenso y ahora eso ha despertado el interés de los demás y entonces lo están exigiendo. No importa cuando vuelvan a buscar su tierra, el derecho inmobiliario registrado es imprescriptible. No importa que digan que tienen 30 años, que ahí se criaron sus hijos, que ahí se criaron sus abuelos. Si eso tiene un título legalmente, entonces eso no importa porque el derecho inmobiliario es imprescriptible. Pero obviamente tenemos un problema ahí porque hay un barrio o una urbanización aquí por la Churchill, ahí por la Paseo de los Locutores, esa zona, que esos terrenos ahí detrás de la bomba de gas que hay por ahí, por la no Paseo de los Locutores. Sí, yo sé cuál es, yo sé cuál es. Y esa zona por ahí que pertenece a una familia muy adinerada del país y ahí han creado una urbanización que debe haber más de... Ahí hay un problema social que tarde o temprano se va a resolver. Tarde o temprano se va a resolver, como tarde o temprano se va a resolver toda la ribera que está por el Faro a Colón. Eso tiene su propia, es de la misma familia, es de una familia que eso tiene su propietario y tarde o temprano eso tiene que resolverse. Se va a resolver porque un día van a dar la fuerza pública porque hay que darle a ese certificado de título, hay que darle la fuerza legal que dice la ley. Esa familia tiene como de Jaina. Sí, sí, y también para allá, para la Duarte, para allá atrás también. Tienen esa familia hasta la 17. Vamos a tomar esta última pregunta, licenciado, para concluir.
Ana Maribel pregunta, mi padre murió hace 15 años, ¿es correcto que al no hacer una determinación de herederos en el momento, ahora deba pagar miles de pesos para hacerla porque además... Eso es así, tiene que pagar los intereses de todo ese tiempo. Se le dio un plazo de 2 meses para que aperture la sucesión. No es la determinación de heredero, porque ahí solamente lo que dice quiénes son herederos ante un notario público. Es la apertura de la sucesión que establece la ley ante impuestos internos. 2 meses después, si no la aperturaste, tiene que pagar intereses de un porcentaje todos los meses como si fuera un préstamo en el banco. Y mora, recargo, todo. Bueno. Pero es importante que sepa ella que ella va a pagar esos recargos desde el 2012 para acá. Del 2012 para acá, porque del 2012 para allá hubo lo que fue por parte del gobierno, del Estado. Se le quitó todos, sí. Se le quitó todos sus intereses, sí. Ah, bueno. Pero ella paga del 2012 para acá solamente esos intereses y esas moras. Sí, porque si su papá murió hace 15 años, estaba hablando de 2005. Hubo una amnistía para el 2012. Una amnistía, entonces lo que no está amnistiado es del 2012 para acá. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, licenciado. Yo le agradezco mucho siempre que usted esté presto a ayudarnos a entender tantos temas. De verdad que siempre a la orden, Pablo.